Esta tarde en Fibra Óptica hablaremos de propiedad intelectual de tecnología. Acompáñenos. La frecuencia de este programa es alta y su capacidad de señal es infinita. Zona 3 presenta la actualidad de la tecnología en un programa inmune a las interferencias. Fibra Óptica con Jorge Eduardo García. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Fibra Óptica. Un gusto saludarles. Soy Jorge Eduardo García. Hoy estaremos platicando con Víctor Ceja, director de tecnología en IP for Pymes, acerca de propiedad intelectual de tecnología y en particular del desarrollo de software. Vamos a conocer más acerca del marco legal, de los errores también comunes que se cometen al momento de estar desarrollando software o al crear una empresa y, bueno, considerar algunos aspectos, pero dejar fuera otros. Así que me da mucho gusto saludarte, Víctor Ceja. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Hola, ¿cómo estás, Jorge? Muy buenas tardes a todos. Aquí estamos para platicar un poquito del tema y poder, digamos, ampliar más las dudas o resolverlas, ¿no? Exactamente. Y bueno, pues lo que pasa es que este tema de la propiedad intelectual es muy amplio y comprende muchas partes que podríamos tocar en diferentes programas, pero vamos a dar un panorama muy general al principio del programa para arrancar. Y bueno, ya más adelante estaremos hablando de cada una de ellas. También existe un poco de confusión porque en otros países se puede estar patentando o registrando como propiedad intelectual el desarrollo de software. Es decir, yo creo un programa y lo puedo registrar en Estados Unidos, lo puedo patentar, pero en México funciona de manera diferente. A ver, vamos a hablar un poco de cómo están las cosas aquí en México, Víctor. Claro que sí. Sí, como bien lo dices, de hecho en Estados Unidos nos llevan mucho más adelantado este tema de las patentes. Han hecho grandes guerras las grandes empresas de software con el tema de las patentes. No hace muchos años, Yahoo registró unas patentes y Microsoft y Samsung. Sí, creo que Microsoft y Samsung estuvieron pujando por ellas y bueno, al fin de cuentas Yahoo se ganó un dineral por el tema de las patentes en Estados Unidos. Eso funciona diferente en nuestro país. En nuestro país no está, desafortunadamente el software no se le cataloga como un tema de patente. Esa es la realidad, el marco legal no se le considera. No podemos patentar el software como tal. Porque no es una invención, dicen. Porque no es una invención. Hay una coyuntura legal que vamos a platicar de ella, pero lo que sí podemos hacer en México es registrarlo en derechos de autor. En derechos de autor, registrar la marca, registrarlo en derechos de autor como tal, y a través de eso podemos proteger nuestros desarrollos de software. Y como se dice, y también se recomienda que a la par, y si tienes obviamente el tiempo y el capital, también en Estados Unidos puedas empezar el proceso, ¿no? Exactamente, sí, sobre todo también porque luego podría entrar, si es que en algún momento algún desarrollador tiene un software muy similar, podría haber algo de controversia si es que tu software se pone a la venta en otro país, particularmente en Estados Unidos, ¿no? Que es donde muchos desarrolladores están registrando. Entonces ya queda claro esta parte. En nuestro país se registra en Indautor. Todo lo que sea desarrollo de software. Y cuando es una marca, por ejemplo, tu marca, Uneparking, que es un desarrollo que pues tú hiciste con tu equipo, esa marca se tiene que registrar en el INPI. En el INPI, así es correcto. Y bueno, en el caso del software, ya nos ha pasado a nosotros que tuvimos que, en el pasado reciente, registramos un tema de software. Y fue todo un tema, de entrada Indautor nos exigió que imprimiéramos alrededor de, si mal no me equivoco, eran como 180 líneas de códigos y mandarle las primeras impresiones y las últimas. Tenían cada uno de los programadores que colaboró con el proceso del desarrollo, tuvo que firmar al margen cada una de las hojas, y con eso de alguna manera el que nos mandó a hacer nosotros ese software se protegió, pero sí fue un tema que se llevó alrededor de un año todo el proceso. Desafortunadamente es bastante complejo en México todavía. Es complejo y por lo mismo muchas empresas que nos dedicamos al desarrollo de software omitimos esos pasos, ¿no? Como bien lo dices, aquí lo importante es patentarlo o
registrarlo en México, más bien dicho en el INPI, como dices tú, y en Indautor, pero sobre todo, si es un tema, por ejemplo, si estás creando un algoritmo, un software, por ejemplo, para un proceso industrial, Sí. que específicamente haga algo, que controle algún proceso en específico, Sí. yo creo que sí vale la pena buscar la patente en Estados Unidos. ¿Para qué? Porque a través de eso se pueden pagar las regalías, ¿no? Claro. Si de alguna manera tú descubres que tu software es usado o ese algoritmo es usado a través de un tercero, tú de alguna manera puedes cobrar regalías de ello, ¿no? Exactamente, sí, es una manera de adueñarse, por así decirlo, de esa tecnología o esa invención. Otros podrán llegar a esta misma conclusión o hacer algo muy similar y lo importante es hacerlo primero, dejar un registro de que ya se patentó o de que ya se desarrolló esa tecnología y bueno, posteriormente si surge algún competidor que desarrolle algo parecido, pues podrá entrar por ahí quizás alguna controversia legal para saber si su patente es viable o no. Entonces, como tú dices, también es la manera de estar creando riqueza el patentar, ¿no? El que yo pueda desarrollar con mi capacidad intelectual o la de algunas personas algún software o algún desarrollo tecnológico y eso a su vez pueda generar pues dinero, ¿no? Entonces, esa es una manera, Víctor, pero también hay que considerar otros aspectos legales, sobre todo en el tema de licencias. Y bueno, cuando hablamos de software libre, en algún momento aquí en el programa, vimos que muchas personas no han considerado esta parte de pues darle el reconocimiento, dependiendo de la licencia que tengan, a algún plugin o algún código que esté por ahí disponible en internet o de parte de algún desarrollador. A ver, cuéntanos un poco más. Sí, mira, eso es muy importante. Cuando nos dedicamos a veces a desarrollar software o cuando estamos en ese proceso, a nosotros como desarrolladores se nos hace muy fácil inclusive bajar forks de diferentes lugares e incorporarlos a nuestros desarrollos como tal. Eso es una práctica muy común en el desarrollo de software. El problema está cuando cobramos una licencia por ese tipo de software. Si tú lo que tú bajas lo distribuyes de una manera gratuita, digamos, no creo que te metas en muchos problemas en ese tipo, pero cuando tú ya estás cobrando una licencia de uso por ese particular software, es ahí donde legalmente te puedes meter en un problema. Hay mucho software libre, hay muchas licencias libres que le llaman GNU, licencia pública general, pero cada una tiene sus particularidades, pero sobre todo tienen un tema que hay que tener mucho ojo en eso, que le llaman copyleft. El copyleft heredan todas las características de la licencia original y las va copiando en los códigos que tú vayas. Entonces, ese se convierte en un problema y a veces el desarrollador tarda mucho tiempo. Nos ha sucedido que tardan mucho más en entender la licencia que en desarrollar la solución. Y volvemos al punto que decía originalmente. Es importante que cuando incorporemos el software de open source a nuestros desarrollos, pues pongamos especial atención en el tema de la licencia. Uh-huh. No por ser libre, y lo pongo entre comillas, nos da esa permisidad al fin de cuentas, ¿no? Correcto. Oye, y bueno, ya que estamos hablando de este tema, ¿hay algún departamento o se apoyan también, por ejemplo, los desarrolladores de software, las compañías, sobre todo que hay aquí en nuestro país, se apoyan también en despachos legales que pues dominan estos temas, que saben cómo llevar a cabo toda esta documentación, cómo estarla presentando, o simplemente lo hacen ellos? Es algo que también se puede realizar por parte de los emprendedores tecnológicos, porque quizás no tengan también el recurso necesario para pagarle un despacho y también estar cubriendo esa parte, ¿no? El área legal. Mira, sí es un tema, el recurrir a un aspecto legal. Yo lo recomiendo. Te tienes que acercar a un abogado y un abogado o un grupo de abogados que sepan del tema del desarrollo de software como tal, que su especialidad sea como tal. En nuestro caso muy particular, como todos cuando iniciamos, inclusive bajamos contratos de la nube, ¿no? Claro. Cosa que con el paso del tiempo nos dimos cuenta que eso también no es correcto, porque al fin de cuentas no va acorde a lo que tú estás desarrollando. Sí les recomiendo, y les puedo decir aquí, les podemos recomendar abogados que están metidos en el área tecnológica y que han hecho contratos o se ponen a revisar las licencias por ti para decirte, oye, ojo,
aquí en esta licencia que estás incorporando en tu software, tienes que tener cuidado porque si cobras una regalía por esto, vas a tener que pagar esa regalía tú también. Entonces, sí hay, ya afortunadamente en el país ya cada vez hay más gente del área legal que se han metido en el tema del software. No es un campo, no está tan generalizado como otras especialidades del tema legal, pero sí ya hay varios bufetes, sobre todo aquí en Guadalajara, y abogados que se están especializando en el tema. Muy bien. Vamos a una pausa y seguimos platicando con Víctor Ceja acerca de propiedad intelectual de tecnología. Acompáñenos. Escucha y decide. Zona 3, 91.5 FM. Estamos de regreso con ustedes aquí en Fibra Óptica. Seguimos hablando de propiedad intelectual en materia de tecnología, sobre todo en la parte de software. Víctor Ceja, director de tecnología en IT for Pymes, se encuentra con nosotros y bueno, pues ya estábamos platicando acerca de cómo cubrir esta parte legal, ¿no? De las licencias cuando se está desarrollando software y que hay ya despachos especializados en estas áreas que conocen perfectamente el tema, porque quizá habrá algunos que se encarguen más del tema de registro de patentes o de marcas, pero no están tan especializados en el tema de las licencias. Entonces sí tiene que ser un profesional que conozca, que sepa de qué se está hablando, ¿no? Porque quizás esa curva de aprendizaje cuando un abogado o un despacho quiere hacer de todo, pues le cueste trabajo y en algunas ocasiones les pueda llevar también a un problema más adelante. Entonces hay que considerarlo. ¿Qué otro aspecto vale la pena comentar, Víctor, con relación al tema de propiedad intelectual de tecnología? Sí, mira, como comentábamos hace rato, el tema de acercarte con un profesional que conozca los recovecos de las licencias es muy importante, ¿no? Otro aspecto que es importante, y como lo comentamos al principio, es cuando patentamos, cuando busquemos patentar una pieza de software, busquemos la manera de hacerlo también, como lo dije, en Estados Unidos, para poder nosotros de alguna manera proteger la propiedad intelectual de ella, ¿no? Sí. Otro aspecto muy importante que tocaste fue el tema de las marcas. Mucha gente se nos olvida registrar las marcas de nuestros productos y eso a la larga se convierte en un problema. Si estás creando una startup tecnológica, por ejemplo, UneParking, nosotros la registramos ante el INPI, por un tema de que ya una vez que la posicionas en el mercado y con todo el tema del marketing digital y todo esto, puede llegar manotas y de repente se puede apoderar de tu marca, ¿no? Exactamente. Es que cuando se lanza una aplicación y que la gente la conoce así justamente por su marca, por su nombre, pues es lo que tiene valor, ¿no? Todo lo que representa todo lo que tiene en cuanto al desarrollo tecnológico y valores agregados que le aporta al usuario. Entonces, sí es conveniente que se considere el registrar esa marca, no dejarlo nada más ahí a dominio público y que, bueno, pues se tenga por ahí algún registro de que se ha estado utilizando. Lo mejor es llevarla ante el INPI. El trámite cada vez es más rápido, lo digo por experiencia. Sí. Anteriormente se llevaba más tiempo y muchos de ellos, sobre todo las búsquedas, ya se pueden hacer en línea. Entonces hay ventajas, ¿no? Hay algunos incentivos que podemos tener para poder llevar este proceso de una manera más rápida y sencilla. Así es. Tú lo puedes hacer, de hecho el proceso lo puede hacer uno solo en un momento dado, no necesitas un tercero, o si bien hay bufetes de abogados que se dedican al tema a todo este tema, y si quieres de alguna manera confiar en alguien y dejar como toda esa parte en manos de un buen abogado, también lo puedes hacer. De entrada, es como el tema del SAT, ¿no? Sí. De entrada, tú puedes entrar al SAT y puedes hacer tus declaraciones, inclusive puedes timbrar desde el portal del SAT, que es todo un ritual hacerlo, pero lo puedes hacer tú, o puedes contratar un contador, o en este caso un buffet de abogados, o un despacho de abogados, que sean especialistas en la materia, ¿no? Sí. En lo personal, en nuestra empresa sí confiamos en un buffet de abogados para llevar todo este tema, porque sí te puede distraer de tus otras actividades cotidianas y lo que te genera valor, ¿no?
ya sea el tema de la parte comercial, la parte creativa, el parte del desarrollo. O sea, me queda claro que al desarrollador no lo tienes que distraer muchas veces en estos temas legales. Ujú. Y uno pues tiene que buscar la manera de cómo proteger todo esto, ¿no? Sin duda. Entonces, pues bueno, yo aconsejo abiertamente que busquen asesoría legal. Ya lo hay. Digo, la verdad es que lo que a veces pagas en honorarios te los ahorras en otras cosas, ¿eh? Sí, sí, tienes razón. Definitivamente. Cuando estás concentrado en estar generando pues una estrategia, en estar coordinando a todo un equipo de trabajo, pues sí, no vale la pena a veces uno estar invirtiendo tiempo en realizar todos esos trámites, pero lo que yo quiero ejemplificar es que es muy sencillo, ¿no? Sin tener mucho conocimiento se puede realizar, lo puedes llevar a cabo sin ningún problema y te puede resultar más económico. Ahora, el hacerlo en Estados Unidos, Víctor, es el hacer estos registros, me refiero, el registro de patente o las marcas en Estados Unidos es muy complejo, es caro, o por qué no tomarse también ese tiempo o no tomar esa previsión. Sí, mira, quiero empezar con esto. El caso de Microsoft, que lo platicaba al principio del programa. Microsoft pujó por las patentes de Yahoo. Hubo una puja entre Microsoft y Google y al fin de cuentas Microsoft la ganó y está pagando actualmente entre 5 a 15 dólares por cada dispositivo Android que está usando esa patente que desarrolló Yahoo. Nomás imagínense, ¿no? Uh-huh. O sea, parte de los ingresos de Microsoft más bien, parte de los ingresos de Yahoo o en su momento tuvo que ver con el tema de que Microsoft tenía que pagar esas licencias, ¿no? El otro caso muy sonado fue el de Apple contra Samsung con el tema del tema de los links rápidos Sí. en el tema del iPhone, ¿no? Al fin de cuentas ganó la demanda de Apple hacia Samsung y bueno, también por ahí se metió un dineral Apple con tema de Samsung, ¿no? En Estados Unidos es muy generalizado este tema. Ahora, para registrar en Estados Unidos un software, hay que acercarse a lo que es la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, lo que llaman la OMPI. Y ahí buscando en Google podemos encontrar rápidamente como las referencias y ahí podemos encontrar como los lineamientos para el tema del registro y la patente en Estados Unidos concretamente, ¿no? Uh-huh. Definitivamente tienes que contratar en Estados Unidos una empresa, una agencia especializada, un grupo de abogados que conozcan las leyes y concretamente del tema en Estados Uh-huh. Unidos para que te ayuden con ese tema, ¿no? Sí. Eso es definitivamente. O sea, eso es definitivo. O sea, uno ir y me quiero dar un viaje a Silicon Valley y hacerlo, pues igual lo puedes hacer como paseo, ¿no? Pero no Claro. creo que te va a costar un poco más de trabajo hacerlo. Entonces, de entrada, sí te aconsejo que te acerques a un buffet de abogados o una agencia especializada en Estados Unidos y le platiques tu idea, platiques el tema de la patente. Obviamente, si estás llegando a ese nivel, se supone que tú también ya tienes legalmente tú cubierto la parte en México, Uh-huh. para que de alguna manera también eso lo puedas llevar en términos legales con tu equipo Sí, de como- abogados en México como en Estados Unidos, ¿no? Exactamente, como un precedente. Bien, nos vamos a una pausa y seguimos platicando de propiedad intelectual en tecnología. Regresamos. Come closer now, lover. You know I need you next to me. Eyes across the room can feel so far. Decide y actúa. Zona 3, 91.5 FM. No te... Come closer now, lover. You know I need you next to me. Eyes across the room can feel so far. Estamos de vuelta con ustedes aquí en Fibra Óptica y seguimos platicando con Víctor Ceja acerca de propiedad intelectual en tecnología. Y bueno, pues entonces el tema en Estados Unidos es siempre con un bufete de abogados, con un despacho que pueda estar llevando el caso y puedas estar haciendo el trámite de patente, porque luego también las mismas compañías estadounidenses
van y patentan en diferentes países. Entonces, así mismo ocurre en los Estados Unidos, ¿no? Desarrollo, por ejemplo, que se hizo en Corea, que ha pasado con el caso de Samsung y de otras marcas, se patenta en Estados Unidos y en México, en Canadá, en fin, tienen sus patentes y tienen un área específica para ese tema. Ahora, es complejo el poder hacer este trámite, Víctor, o sea, requiere entonces de ese expertise, ¿no? Sí, necesitas acercarte con gente especializada en Estados Unidos. Como te digo, te va a costar, o sea, no es algo que sea gratis, o sea, pero creo que a la larga te vale la pena hacerlo, ¿no? Ok. El tema del patente de software, quizás podemos remitirnos un poquito a la historia. Empezó en 1981, Estados Unidos permitió patentar un software que controlaba el proceso de fabricación. Esta decisión generó jurisprudencia que ha permitido la solicitud y otorgamiento de una gran cantidad de patentes de invenciones en software. O sea, el marco o el que generó todo eso fue por ahí de 1981, ¿no? Sí. En concordancia a esto, las distintas invenciones de esta área de la técnica suman en total un 12% de las patentes en total de solicitudes. O sea, nomás imagínate, es el 12%, únicamente el tema del software, ¿no? Entonces, la invención de la invención es algo que hoy por hoy en Estados Unidos se le está dando un gran valor en el tema del software. Tristemente en el país todavía no logramos como equilibrar un poco ese tema. Ojalá pronto los legisladores mexicanos se pongan a la par de lo que sucede en Estados Unidos, porque también nos pone eso en desventaja con respecto a los vecinos del norte, ¿no? Si tuviéramos ¿cómo se dice? Unas leyes más o menos equitativas a lo que sucede en Estados Unidos, creo que también nos ponen igual de condiciones para un tema de competencia, ¿no? Oye, pero no es lo mismo, por ejemplo, el que se pueda estar haciendo este registro con Indautor y que es igual de protegido. O sea, ¿tiene algunas ventajas el que se pueda patentar? Sí, el problema, la principal ventaja de la patente son las regalías. Ok. O sea, en el caso cuando tú patentas algo, tú puedes en un momento dado cobrar regalías. ¿Y en el caso de Indautor no es lo No, mismo? en el caso de autor, si solamente puedes demandar si te vuelan el nombre o el desarrollo. o el desarrollo como tal, ¿no? O sea, las líneas de código y todo eso, si alguien las copia o un proceso similar al que tú tienes registrado, ahí es donde sí se puede, se podría demandar. ¿Se puede demandar? Sí se puede. Al fin de cuentas sí se puede demandar, pero es un proceso en nuestro país, desafortunadamente es un proceso muy complejo de poderlo llegar, porque estamos entrando en un terreno subjetivo. Al fin de cuentas el software estás en el terreno de algo netamente abstracto y puede haber hay muchos vacíos legales ahí, como decir, oye, pero es que tú no puedes ser dueño de algo que se te ocurrió en la mente y que puede habérsele ocurrido a otra persona al mismo tiempo. Entonces, podemos llegar a ese nivel de abstracción o de subjetivo el asunto, ¿no? Y esa es la parte compleja. Cuando tienes una patente como tal, tú defines el proceso. O sea, para hacer un cierto proceso tienes que pasar primero por el paso 1, paso 2, paso 3, Sí, paso sí. 4. Y tienes que seguir ese orden. Y si tú descubres que el otro hace lo mismo, entonces ahí es donde tú puedes de alguna manera decir, sí. oye, compadre, Reclamar, ¿no? reclamar en la patente. Sí, pero eso también se puede hacer aquí en nuestro país en cuanto a procesos. O sea, un proceso sí se puede patentar. El proceso sí. Un desarrollo tecnológico, es decir, por ejemplo, una máquina expendedora de algún producto, ¿no? Ujú. Y un sistema de pago que también tiene software. Ahí tienes los dos. Sí. Tienes, por ejemplo, el invento y también tienes la parte de software. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Uno lo registras en una parte y otro en otra? ¿O cómo funciona? No, Víctor? cuando es un producto, digamos, híbrido que involucras hardware y software, ahí sí, de alguna manera, sí te sirve la patente en México. Ok. Sí lo puedes hacer, de alguna manera es un proceso específico para algo. Vamos a suponer que tú vas a patentar una manera de poder usar las máquinas vending utilizando tu celular y a lo mejor tarjetas estoy inventando ahorita el aire, ¿no? Sí. Y utilizando a lo mejor tarjetas de débito con ciertos Sí. procesos en específico, ¿no? Ese proceso sí lo puedes patentar en México, utilizando a lo mejor la combinación de diferentes cosas, y puedes tú de alguna manera, si a alguien más se le ocurre hacer lo mismo, puedes cobrar regalías por eso o demandar. Es más, un caso que no tiene que ver con software, pero sí tiene que ver con un tema de atención a clientes. Banamex hace
creo que hace 10 años, pues las patentes, si no más no me equivoco, tienen una vigencia de alrededor de 10 años, si más no me equivoco. No tengo el dato exacto, Sí, pero sí. creo que son 10 años. Banamex patentó el tema de sentarte en las sillitas para el tema de atención a clientes. Cuando ustedes iban a una sucursal de Banamex, tú sacabas un boletito Ujú. y te sentabas a esperar tu turno a que te tocara. Bueno, Banamex patentó ese proceso, digamos, ¿no? Y los demás bancos no lo pudieron hacer. O sea, tuvieron que crear otras formas de hacer lo mismo para atención a clientes. O sea, eso fue algo exclusivo de Banamex. Claro, Y, es una barrera, ¿no? Ujú. Pues en este caso le da un beneficio en cuanto al trato a las personas en la sucursal. así es. Y bueno, tuvo ese monopolio, porque eso es prácticamente cuando te dan una patente, es que tú solamente puedes explotar ese desarrollo. Entonces, sí, como tú lo dices, pues es un plazo que tienes y luego vence y ya está libre para y todos. está libre para todos. Aquí yo creo que también entramos en otros aspectos. Yo lo quiero tocar como un poco más morales. Y yo creo que ya depende ahora sí que de la cultura y depende de tus principios de cada uno de nosotros. Por ejemplo, en IT for Pymes abogamos mucho por el tema del open source y de compartir conocimiento. En lo particular, nosotros no estamos tan de acuerdo en procesos como el que hizo Banamex, porque al fin de cuentas pensamos que la parte de compartir conocimiento genera riqueza. El que yo pueda crear algo y que se lo pueda compartir a la comunidad y que la comunidad lo enriquezca a través de sus propios desarrollos, eso hace que crees productos o servicios mucho más innovadores y mucho más eficientes para el usuario, ¿no? Ujú. Que al fin de cuentas es el objetivo que buscamos todos, mejorar la vida a través de productos de software. Y a veces cuando tú te apropias de algo como tal, creo que lo puedes segmentar. Pero bueno, yo creo que también es tema Sí. de debate y puede haber muchas cosas que mucha gente de los que nos está escuchando puede estar a favor o en contra de eso. Pero bueno, es otro tema, ¿no? Como la religión, ¿no? Pero, Sí. pero vamos, definitivamente siempre creo, ahora sí, desde mi punto de vista, compartir conocimiento creo que es la mejor manera de regenerar riqueza como humanos, ¿no? Claro, sí, hay diversas corrientes, entre ellas que esta que mencionas, Víctor, esta ha tomado pues muchísimo auge en los últimos años en cuanto también al desarrollo de software. Eso ha permitido, ¿no? que muchos sistemas operativos o algunos desarrollos tecnológicos se refinen justamente por la participación de desarrolladores, programadores o gente que pues está participando justamente porque está abierto, ¿no? Porque es una convocatoria que está abierta para todos los que quieran colaborar y que el beneficio es también abierto para todos los que quieran utilizar ese software. Y está la otra parte que es el copyright o los desarrollos donde tú creabas algo y eso ya te adueñabas y tenías ese monopolio, tenías esa manera de estar generando riqueza a través de una licencia. Si alguien quería utilizar ese desarrollo, le tenía que pagar alguna regalía, algún costo, Así tenía es. que estar cubriéndolo para poder hacerse de esa creatividad. Entonces son dos polos o son dos filosofías y creo que las dos han tenido de alguna forma pues beneficios, ¿no? Tanto para los que desarrollan y que es de manera más cerrada. Lo hemos visto en el caso de Microsoft, que es un buen ejemplo, que bueno, protege bastante sus patentes y sus desarrollos. Y en el caso de Linux, por ejemplo, ¿no? Donde pues también ha extendido muchísimo el tema del software libre y los sistemas operativos que han llegado a más personas y que justamente por esa participación de ingenieros o desarrolladores, pues también se ha visto más eficiente en su desarrollo, más segura también en muchas áreas y más flexible. Está abierto prácticamente a que alguien desarrolle lo que sea, ¿no? Así es. Y justamente ahorita que tocas el tema de Microsoft, ellos mismos ya han roto ese paradigma. O sea, Ujú. ellos mismos ya han puesto en muchos de sus códigos, si tú quieres, con licencias GNU, pero que son, como decía hace rato, copyleft, que al fin de cuentas tienes que reconocerles. Han puesto muchos de sus desarrollos. De hecho, no hace mucho el tema de Windows ya lo están subiendo en un tema de open source para que la misma comunidad pueda enriquecerlo. Ellos mismos han reconocido que
vamos, la tendencia hacia el open source es la mejor manera de poder seguir con líneas de código de calidad, con el aporte intelectual de millones de programadores y diseñadores y otras personas, porque en el proceso de desarrollo de software hay un montón de personas involucradas. Entonces, vamos, sí creo que el tema del open source es algo muy importante que ha agarrado mucho auge. Es romper un paradigma. Creo que es lo mejor al fin de cuentas, a la larga es lo mejor. Pero hay que aclarar una cosa, el que sea open source no significa que te va a salir gratis, y eso es algo que también, eso es también como tema de otro programa, pero el que sea gratis, o sea también no significa que no vas a pagar nada. O sea, vas a pagar por el esfuerzo de un equipo de desarrolladores, las horas que estuvieron sentados haciendo una solución, que al fin de cuentas te van a entregar una solución, te van a entregar el código fuente, y tú puedes de alguna manera hacer uso de él libremente, pero tú tienes que pagar por ello. O muchas personas que se dedican al open source o al código libre pagan lo que, o cobran a través de asesorías o pólizas de mantenimiento, que es una manera de darle la vuelta al asunto, creo yo, de una manera, digamos, justa. Porque ha habido un abuso con el tema del licenciamiento en los últimos años. Estoy de acuerdo. Microsoft, creo que, no que haya abusado, entendemos que ese fue su modelo de negocio muchos años, y a través de ese modelo de licenciamiento y de estar detrás de las licencias de máquinas, se hicieron de gran poder económico. Pero no nos vayamos con ejemplos más concretos en México, ¿no? Hay empresas, por mencionar algunas, Compaq y algunas otras, que han hecho riqueza a través de un modelo de licenciamiento. Les funciona y qué bueno, es aplaudible, y hay quienes a través de eso lo han hecho, pero creo que también es el momento de que muchas empresas de software se abran y que le den la vuelta al capítulo, cobrando el servicio de otra manera, ¿no? Así es, vamos a una pausa, regresamos con más aquí en Fibra Óptica. I guess you call it cowardice, but I'm not prepared to go on like this. I can't stand losing. I can't stand losing. I can't stand losing you. Interactúa con el 91.5 Zona 3. Envía tus comentarios al WhatsApp 33 18 80 76 41. Estamos entrando ya al último segmento de este programa. Seguimos platicando con Víctor Ceja, director de tecnología en IT for Pymes, acerca de propiedad intelectual y, bueno, enfocada justamente al desarrollo de tecnología, ¿no? Ya lo hablábamos, software, hardware, pero pues, ¿cómo están las cosas aquí en México, Víctor? Me gustaría que nos hablaras acerca de los pasos para poder registrar marcas o hacer pues proteger, ¿no? Prácticamente la propiedad intelectual aquí en nuestro país. Claro que sí, mira, les voy a pasar unos pasos muy, muy sencillos si tú quieres proteger propiedad intelectual en México, ¿no? Número 1, dar a conocer al Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, INPI, la intención de obtener registro a través de la solicitud de patente, de manera personal o a través de un representante legal adecuadamente acreditado, ¿no? Se deben presentar un instituto de patente por cada descubrimiento o creación. El segundo paso, se deben de agregar los documentos que expliquen de manera detallada la creación de la patente, los elementos físicos o químicos que lo componen. Esto, como lo platicamos hace rato, se extiende no nomás al software, sino a cualquier otra área, ¿no? Sí, sí. Los detalles de su funcionamiento y cualquier característica particular que es indispensable en su creación y desarrollo o uso. Paso número 3, también deben de ser incluidos todos los dibujos, esquemas y descripciones que se tengan de manera independiente, bosquejos, maquetas, todo eso que te ayudó. La documentación. La documentación lo tienes que incluir, ¿no? Cualquier otro documento o requisito del INPI puedes solicitar para proceder con el otorgamiento de la patente. 5, esperar 6 meses hasta que se conozca el resultado del estudio realizado por el INPI. Es lo que te platico. Desafortunadamente en México no es tan rápido como por ejemplo en Estados Unidos. Yo he conocido casos que en un mes ya tienen la patente, ¿no? Cuando ya está procede. Cuando procede y está debidamente documentada, ¿no? Sexto, expedición de una licencia por parte del INPI, lo cual contendrá todos los derechos y obligaciones que debe de cubrir el creador o el inventor. Digamos, esos son los 6 pasos, por si tú quieres registrarlo en México, la propiedad intelectual, ¿no? Sí, y de hecho también hay incentivos, tanto para patentes como para registro de marcas. Creo que era la Secretaría de Economía que también daba un incentivo del 50%, es decir, tú hacías el trámite y ya una vez que concluía el trámite te reembolsaban, ¿no? La mitad, un porcentaje de lo que habías pagado. Entonces,
pues de alguna manera también es un apoyo para las personas que estén desarrollando propiedad intelectual, ya sea, como lo dijo Luis, algún hardware o software o un proceso, porque los procesos también se pueden estar registrando. Si yo estuviera hablando de la industria alimenticia y quisiera generar un proceso para crear un platillo, bueno, ahí está, ese es algo que se puede patentar también, ¿no? Así es correcto. Y bueno, para concretar estos pasos, si tú quieres seguir una patente en México que ya lo iniciaste en otro país, estos serían los pasos, ¿no? Señalar el país y la fecha que se hizo la primera solicitud de patente. Vamos a suponer que ya la patentaste en Estados Unidos, Sí. y tú quieres hacer el mismo proceso aquí en México, ¿no? La solicitud de patente en México no debe exigir más derechos de los que se establecen en el primer país donde se solicitó la patente. O sea, si lo que estableciste en Estados Unidos, tal cual lo tienes que establecer en el país, ¿no? En México, en este caso. Las solicitudes de la patente en México que reclamen ciertos derechos extra deben de esperar a ser consideradas, aunque no se les dará prioridad sobre ningún otro proceso. ¿Ok? Ok. Y por último, si tienes 3 meses para cumplir con todos los requisitos solicitados en los tratados internacionales, la Ley de Propiedad Intelectual de México y cualquier otra que sea aplicable en caso concreto, los 3 meses comenzarán a correr a partir del que momento se presente la solicitud, ¿no? O sea, tú, Bien. a partir de ese momento que empieza la solicitud, ya digamos, estás protegiéndote, ¿no? Sí. Ok. Pues esos son los pasos y pues realmente digo, suena sencillo, suena que algo que se pueda estar cumpliendo con los requisitos pues de manera muy fácil. Entonces ahí está, ¿no? Simplemente es cuestión también de incorporarlo en nuestra cultura empresarial, el tomar en cuenta todos estos procedimientos y realizarlos. Finalmente es en beneficio también de la misma compañía o de nosotros al momento de estar registrando esa propiedad intelectual. Así es, y es una manera también, digo, se vale generar riqueza, se vale compartir el conocimiento, como lo mencionaba hace rato, y se vale cobrar bien por lo que estás haciendo, digo, también se vale. Hace poco se ha escuchado mucho en redes sociales este ejemplo, ¿no? Pero bueno, me gustó mucho de que un ejemplo que dicen, oye, voy a darle vuelta a un tornillo y le cobra $100 por darle la vuelta a un tornillo. Entonces la persona que lo va a pagar dice, oye, ¿por qué me cobras $100 por darle la vuelta al tornillo? Cuando pues es muy fácil dar la vuelta, pero yo te estoy cobrando no por darle vuelta al tornillo, sino porque sé cuál tornillo tengo que darle la vuelta. El conocimiento. Por el conocimiento. Yo creo que eso es muy importante, que es ahí donde la gente que solicitamos servicios de tecnología tenemos que reconocer las horas de esfuerzo, los desvelos y las horas de café y de carbohidratos que consumimos los desarrolladores, y los del doctor, porque después cuando comes tanto carbohidrato tienes problemas de Sí. sobrepeso, a través de un pago justo, ¿no? Yo creo que hay que abogar por un pago justo y no tampoco abusar un tema también de pago de licencias como hay en otros lados, ¿no? Exactamente, también es un tema pues de una distribución, una justa distribución de la riqueza. Así es. Oye, Víctor, pues te agradezco mucho que hayas venido aquí al programa para platicar acerca de estos temas y ojalá que podamos ampliar en otros programas el tema de las licencias, que también es interesante, ¿no? Conocer todos estos recovecos legales que pues de alguna manera podrían llevarnos, si es que no tenemos cuidado, a tener algún problema con un desarrollo tecnológico, algún desarrollo de software, ¿no? Así es. Y pues bueno, yo me quedo a la orden de ustedes. Muchas gracias por la invitación. Nos encuentras en itforpymes.mx y búscanos en las redes sociales como tal. Ahí está, para que los puedan contactar. Llegamos al final de este programa. Gracias por sintonizarnos. Nos escuchamos en el próximo.